Amigos, buenos días. Les saluda Ignacio Ortiz. En el video del... Amigos, buenos días. Les saluda Ignacio Ortiz. En el video del día de hoy vamos a hablar sobre cómo construir un plan de acción para nuestros negocios que sea anticaos. Los dueños de negocio todos los días necesitamos tomar decisiones. Y una de las mejores decisiones que podemos tomar va relacionada hacia el tema de construir planes de acción. Planes de acción que van enfocados hacia conseguir algún tipo de resultado. Esos resultados a nivel negocio generalmente tienen que ver con generación de utilidades, tener más ventas, salir de una situación complicada como la que estamos viviendo del coronavirus. Y permítanme presentarles la siguiente ecuación que creo que hace mucha relación con lo que yo les quiero compartir el día de hoy. Ser por hacer es igual a tener. ¿Qué es esto? Yo les decía, hacemos planes porque hacer planes tiene que ver con dar resultados. Y resultados necesariamente es un tema que va relacionado al tener. Y el tener se da mucho, de una manera mucho más sencilla, cuando somos capaces de retar realmente quiénes somos y nos ponemos a ser alineados hacia lo que yo quiero conseguir. A nivel personal, generalmente el tema del ser se relaciona con las preguntas clásicas que aborda la filosofía que hemos heredado de las antiguas culturas como la griega, donde nos planteamos estas preguntas de quién soy, por qué hago lo que hago, hacia dónde voy. A nivel empresarial, esto hace sentido porque va relacionado hacia la importancia de también conocer por qué, el por qué estoy haciendo ciertas cosas en mi compañía y sobre todo cuál es el sentido que tiene hacer lo que yo hago respecto a las cosas que yo quiero conseguir. Y en la medida que tenemos claro exactamente cuál es nuestro ser a nivel personal y a nivel empresarial, es cuando activamos la maquinaria del ponerse a hacer algo a través de un plan estructurado, ordenado, que como consecuencia de la combinación de mi ser por hacer, yo pueda aspirar a tener un buen resultado que va relacionado hacia el tener. Empecemos a hablar entonces de manera más profunda de lo que tiene que ver con el tema del ser. Yo les decía, generalmente nos hacemos estas preguntas o deberíamos hacernos estas preguntas para ver realmente cuánto conocemos de nosotros mismos. Porque en la medida que yo sepa exactamente quién yo soy, puedo retarme incluso para que el día de mañana yo pueda tener esta alternativa de convertirme tal vez en alguien más que yo no soy en este momento. Y este tipo de reflexiones basadas en lo principal que tiene que ver con quién soy, hacia dónde voy y por qué hago lo que hago, generalmente los empresarios, la personalidad que le imprimen a sus entidades económicas, tienen que ver mucho con la personalidad que a nivel personal tienen. Y hace relevancia aquí el tema de por qué se sugiere que todas las empresas tengan claro cuál es su visión, tengan claro cuál es su misión y tengan claro un conjunto de valores que sean los que rijan los comportamientos de sus empleados y de todos los colaboradores que dan personalidad y una esencia a cada una de las empresas. Por eso, yo les quiero compartir esta propuesta que hace Claire Graves, que habla de 8 niveles de conciencia. Si pueden ver en la imagen, él lo plantea como un espiral dinámico que deberíamos leerlo de abajo hacia arriba, donde cada nivel de conciencia está referenciado hacia un color y obviamente tiene un título que lo describe y hago la anotación, hago el comentario que estar en un nivel de conciencia no necesariamente quiere decir que sea bueno o malo. O un determinado nivel de conciencia no me hace tampoco una buena o mala persona. En el mundo seguirá habiendo buenas o malas personas porque así es el mundo. Entonces no es tan relevante estos niveles de conciencia para determinar algo bueno y lo malo. Simplemente a medida que yo vaya explicando cuáles son estas posibilidades que Graves nos plantea a través de su propuesta, podemos nosotros activar nuestro nivel consciente, es decir, hacer un análisis profundo de mi existencia, del conocimiento que yo tengo de mí mismo o de mi empresa, si es que traslado ese término hacia el mundo empresarial, y que yo vaya tomando la decisión primero de manera consciente, darme cuenta de quién soy ahora y
que si tengo esta intención de convertirme a alguien más o convertir a mi empresa en algo diferente de aquí a los próximos años, que yo tenga una referencia de cuáles son los niveles de conciencia que tal vez yo quiera implementar a futuro. Entonces, empecemos con el nivel de conciencia que tiene que ver con lo que él llama conciencia beige, que es la conciencia instintiva. Y hace referencia a aquellos hombres de la prehistoria que tuvieron la oportunidad de vivir mucho antes que nosotros y que Yuval Harari plantea muy bien en su libro que se llama precisamente Sapiens, donde la principal preocupación de estas personas era tener un nivel de instinto que les garantizara la sobrevivencia. Es decir, su principal preocupación tenía que ver con hacer lo que sea necesario para yo mantenerme vivo. Y fíjense qué interesante, si trasladamos esa situación hacia lo que estamos viviendo a raíz del quédate en casa ocasionada por el COVID-19, ¿cuántos de nosotros a nivel de empresario tomamos la decisión activando este nivel de conciencia de que lo importante es sobrevivir a como dé lugar? ¿Sí? Y se hacen entonces acciones que tengan que ver con planes para ver cómo yo sorteo de la mejor manera determinado tipo de situación. Y hago este ejemplo porque podemos ver que la aplicación de estos conceptos lo podemos hacer a nivel individual y obviamente, y lo interesante creo que es mucho más relevante, es cuando hacemos este tipo de análisis, de reflexiones, de ejercicios a nivel grupal. El siguiente nivel de conciencia, él lo plantea como la conciencia tribal. Esta conciencia tribal realmente se activa cuando los niveles de conciencia van muy enfocados hacia lo que David Brooks plantea en su libro Animal Social, de que en realidad las personas estamos tentadas todo el tiempo a pertenecer a algo, a pertenecer a grupos, a pertenecer a incentivar nuestro sentido de pertenencia en la medida que me siento parte de algo. Y un buen ejemplo, obviamente, son las empresas. Y fíjense qué interesante es este tema de que cuando nosotros de manera consciente detectamos que alguien está en este nivel, ¿sí? Es cuando se hace relevante la recomendación de que nuestros colaboradores en nuestras empresas hoy más que nunca necesitan estar recibiendo comunicación de parte de su líder. Necesitan estar pendientes de que su líder está sabiendo confrontar la realidad, está sabiendo tomar las decisiones correctas y está sabiendo tomar el rumbo de acción que sea más adecuado para todos en la empresa, con los diferentes matices que pudiera llegar a ver y con el diferente tipo de toma de decisión que cada quien, de acuerdo a su caso, pueda llegar a tomar. Pero los niveles de conciencia en este grupo, y hago relación a este ejemplo, es porque estas personas que están en este nivel de conciencia no necesariamente están adoptando un rol de líder, necesitan que alguien más lo adopte y necesitan que sea quien marque el rumbo, porque el sentido de pertenencia es importante, pero el plan de acción, en este caso, lo define alguien más. El siguiente nivel de conciencia es la conciencia de poder, que él llama de conciencia roja. Seguramente ya muchos de ustedes han identificado por qué está esta foto de Steve Jobs cuando era joven. Explicaré las características que tienen que ver con este nivel de conciencia y posteriormente hago relación a por qué estamos poniendo este ejemplo en esta imagen gráfica. La conciencia de poder activa mucho el egocentrismo, el tener el poder sobre los demás. Para estas personas que están localizadas en este nivel de conciencia, tiene que ver con que a mí me gusta desde mi perspectiva egocéntrica, yo marcar el rumbo de acción de lo que se tiene que hacer a mi estilo, como yo lo imagino, y los demás lo tienen que hacer porque yo ejerzo este tema de poder donde yo me siento cómodo. Si llevamos este ejemplo a nivel empresarial, fíjense cómo aquí es donde se puede activar en una connotación positiva el tema de que alguien adopte el rol de líder. Ojalá sea el dueño de la empresa y que realmente sea el que en determinado momento es necesario que se marquen las pautas de las cosas que se tienen que hacer a partir de ahora. Pero por otro lado, también en un tema de egocentrismo, pongamos ejemplos de donde no necesariamente tener una conciencia roja es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque gira todo en torno al yo. ¿Y cuántos ejemplos no hemos visto en Latinoamérica de gobernantes que abusan de su posición de poder, que solamente buscan un beneficio propio y no tienen ninguna preocupación en estarse haciendo de recursos que se los apropien cuando ni siquiera son de ellos?
¿sí? Otro ejemplo también a nivel empresarial, situándolo en la situación que estamos viviendo del coronavirus, son aquellos empresarios que teniendo la oportunidad de vender artículos de primera necesidad, como respiradores, como guantes, como sanitizantes, solamente buscando un beneficio propio se dan a la tarea de estar vendiendo estos productos a 5 o 10 veces su precio. Es una clara situación de egocentrismo donde la gente dice, aquí el que importa soy yo, aquí lo que importa es que mi empresa realmente sobreviva y no estoy poniendo la perspectiva del otro sobre el impacto positivo o negativo que pudiera llegar a tener sobre ellos. Qué interesante nivel de conciencia. Y ahora la relación de por qué ponemos a este Steve Jobs en su etapa joven. Steve Jobs al final de su carrera no fue el mismo, no era el mismo de cuando estaba en esta época de su vida, donde quienes hemos tenido la oportunidad de leer algo de su biografía a través de libros, documentales, una película que hay varios que hablan de su vida, justamente nos plantean un Steve Jobs con una muy activo nivel de conciencia rojo, donde le gustaba realmente ejercer el poder a costa de los demás. Obviamente, mentes brillantes como estos que tienen la capacidad de hacer, pues logran los resultados que han conseguido, pero interesante también ver cómo a raíz de que yo vayas explicando los diferentes niveles de conciencia, vemos también cómo también las personas necesitamos evolucionar y necesitamos evolucionar de manera consciente. El siguiente nivel de conciencia tiene que ver con lo que él plantea como conciencia normativa. Esta conciencia normativa va relacionada hacia ejercer temas de liderazgo a partir de organizaciones donde predomina el orden y la estructura. Es decir, son planteamientos de organizaciones muy rígidas donde todo tiene que ser de determinada manera. Un ejemplo podrían ser algún tipo de religiones, aquellas reglas que se imponen en los grupos militares. Y si ponemos un ejemplo ya a la vida real, otra vez situándonos en la situación del coronavirus, fíjense cómo el coronavirus a muchos de nosotros nos obligó a estar migrando al tema digital. Y muchos empresarios tuvimos que tomar la decisión de mandar tal vez a algunos de nuestros colaboradores o tal vez a todos a trabajar desde casa. Y algunos de manera inconsciente activaron su conciencia normativa al decir, ok, vas a trabajar desde tu casa, pero necesito que empieces a trabajar a tal hora del día, necesito que cumplas este horario que yo te estoy estableciendo, necesito que cada determinado tiempo me estés mandando los reportes de lo que estés haciendo. Y un caso más exagerado, prácticamente les dicen, y vas a tener activada tu cámara de video para yo estarme dando cuenta de que estás realmente, aún estando en tu casa, trabajando sobre lo que tienes que hacer. Hay cierto temor de que las personas trabajando desde casa o estaban viendo Netflix, o estaban dormidos, o estaban haciendo nada, y se exageraron estas estructuras de rigidez de manera inconsciente, de tal manera que se propone muy poca flexibilidad, mucho orden, mucha planeación y muchas cosas que no me permiten salir de una estructura rígida. Siguiente nivel de conciencia, que es lo que él plantea como la conciencia práctica, la conciencia naranja, de gente que siempre está en movimiento, de gente que es muy creativa. Sitúa a los emprendedores dentro de este tipo de nivel de conciencia, pero no deberíamos entender a los emprendedores como aquellas personas que tienen la capacidad solamente de crear un negocio y hacerlo exitoso, hacerlo que crezca. También emprendedor es una persona que desde la perspectiva que trabaja para alguien más, es esta persona sumamente creativa, que siempre está pensando en posibilidades de hacer mejor las cosas, que siempre está pensando en posibilidades de cómo evolucionar o hacer mejor alguna cosa relacionada a su función, a su puesto de trabajo, y que tienen la enorme capacidad de poder hacer lo que se imaginan. Es decir, no solamente se queda en un sueño, sino que toman ese sueño, ese deseo en planes de acción de tal manera que lo pueden capitalizar. Y desde luego también la comunidad empresarial de aquellos que están no solamente echando a andar un negocio, sino que todo el tiempo están imaginando cómo hacerlo crecer a través de meterse a nuevos mercados, de explorar nuevos nichos, de
aumentar su geografía donde llegan sus productos y servicios, o que están pensando en modelos ya de cómo apalancar su negocio a través de unos sistemas de franquicias y tienen la capacidad de poderlo hacer. Interesante esto que nos plantea en la conciencia práctica. El siguiente nivel de conciencia que plantea Graves tiene que ver con la conciencia ecológica. Y aquí hay un salto interesante entre la perspectiva de por qué se activa este nivel de conciencia. Obviamente, como lo vemos en la imagen y obviamente como nos lo sugiere su nombre, tiene que ver con aquellas personas que tienen una preocupación genuina por realmente cuidar el planeta. Y es aquí cuando empieza justamente lo relevante de estar dejando el egocentrismo de niveles de conciencia anteriores hacia realmente una preocupación grupal. El cuidar el planeta no necesariamente tiene que ver con que yo cuido el planeta para yo tener un beneficio. Yo cuido el planeta porque es un planeta para todos y en la medida que todos lo cuidemos, todos nos vamos a ver beneficiados. Es un tipo de conciencia que afortunadamente ya las generaciones, los llamados millennials, la generación Z, ya afortunadamente, aparte de traer el chip de tecnología ya dentro de ellos, tienen activado este nivel de conciencia y a veces con qué cara les decimos o cómo argumentamos cuando nos reclaman el mundo que les estamos dejando. Ellos tienen realmente un interés genuino y viven esta preocupación por estar teniendo y manifestando a través de su día a día su conciencia verde. Son personas que les gusta reciclar, son personas que cuidan mucho el tema de las emisiones. Pueden llegar a decir, ¿sabes qué? Yo prefiero no usar un auto, yo prefiero o no me interesa tener un auto porque puede estar causando algún tipo de contaminación o estoy causando problemas de tráfico. Mejor me dedico a usar una bicicleta como medio de transporte mucho más amigable con el medio ambiente. Fíjense también qué interesante es analizar este nivel de conciencia hacia las empresas que nosotros manejamos. Por ejemplo, todos sabemos y hemos visto de los grandes situaciones que nos ha ocasionado el coronavirus. Si es que pudiéramos hablar que tiene connotaciones positivas, porque lamentables son todos aquellos decesos que se han presentado y todas aquellas personas que se han contagiado y obviamente situaciones que no hubiéramos querido que pasaran. Pero por otro lado, cuántos buenos ejemplos hemos visto a través de todo lo que circula en redes sociales que tiene que ver con el respiro que le dimos al planeta. ¿Será que es momento realmente de activar nuestra conciencia ecológica, no solamente a nivel personal, sino a nivel de nuestras empresas para empezar a tomar decisiones diferentes a como éramos antes del coronavirus? Es decir, ¿qué decisiones podemos tomar en nuestras empresas para que se recicle más? ¿Necesito cambiar algún tipo de infraestructura para estar promoviendo y que sea parte de nuestro día a día, que nuestros colaboradores también se sumen a a este tema de estar reciclando? O tal vez yo necesitaría cambiar algún tipo de infraestructura para tener un manejo diferente de mis emisiones y ser más amigable con el medio ambiente, o qué acciones yo puedo tomar para con mis colaboradores para que si ya vivimos y ya definimos que en la mayoría de los casos se puede hacer un home office, pues mantener este tema de que sobre todo quienes vivimos en grandes ciudades con problemas de tráfico, Ciudad de México, realmente ayudaría mucho en temas de contaminación, de reducción, niveles de gases tóxicos y tratar de mitigar un poco el tema del tráfico si mucha gente tiene la posibilidad de hacerlo en casa sin sacrificar calidad ni resultados. Entonces, esas son el tipo de reflexiones interesantes que podemos hacer cuando activamos los diferentes niveles de conciencia, porque si se dan cuenta, habrá uno que predomine de acuerdo a mis creencias, de acuerdo a mi convencimiento, de acuerdo a que me haga sentido, pero no implica que yo me vaya olvidando de otros niveles de conciencia que tienen que ver con el que de manera particular pudiéramos llegar a estar analizando. Bien, siguiente nivel de conciencia que él llama conciencia integradora. Esta conciencia integradora tiene que ver con que realmente aquí hay un salto interesante entre ya dejar mucho más de lado la perspectiva del yo y esta perspectiva del yo que va con
relacionada al tema del egocentrismo, aquí se explota de manera mucho más profunda la empatía, que nos sugiere de manera, entre muchos autores, de manera adecuada Goleman en su libro de Inteligencia Emocional, donde primero te dice, a ver, sé consciente de tus emociones y posteriormente también ten la capacidad de desarrollar esta situación de ponerte en los zapatos de la otra persona. Y ponerse en los zapatos de la otra persona tiene que ver también con que realmente estas personas buscan el éxito, pero siempre y cuando venga como resultado del éxito que yo estoy brindando a los demás. Y es muy interesante porque entonces incluso hay personas que adoptando este nivel de conciencia te dicen, ¿sí? Yo quiero un éxito siempre y cuando venga de la mano en que lo podamos conseguir todos juntos. Incluso no tengo ningún problema en que primero voy a adoptar una posición de primero ayudarte, porque siendo así se activa la ley de reciprocidad, donde eventualmente en la medida que a ti te vaya bien, me va a empezar a ir bien a mí. Y aquí hago relación a la visión que en Action Coach tenemos de manera global, que quiere decir con generar abundancia mundial a través de la reeducación de los negocios. Y un gran ejemplo es cómo nosotros estamos preocupados por compartir el conocimiento que nosotros tenemos hacia la comunidad empresarial del mundo y es por eso que estamos compartiendo este tipo de contenidos que sabemos pudieran llegar a ser relevantes para las personas que lo quieran tomar y para las personas que quieran tomar decisiones a partir de lo que compartimos, porque como resultado de que a cada uno de los empresarios les vaya bien, es obvio que nosotros también queremos que nos vaya bien, pero siempre y cuando sea como consecuencia de un esfuerzo colectivo. Entonces aquí predomina mucho más el tema de que somos nosotros en lugar del yo o que eres tú primero antes que yo. ¿Será que es momento también de que explotemos más o que de manera racional nos vayamos situando hacia estos niveles de conciencia? ¿Será que el mundo necesita tener más personas con conciencia amarilla? ¿Será que aquella análisis profundo que hace Stiglitz en su libro El precio de la desigualdad, donde plantea que el 1% de la población del mundo es quien acapara los mayores recursos que necesitamos todos? ¿Será que es momento de hacer acciones cada quien desde su nivel personal, de estar tratando de combatir todo este tema de desigualdad social que nos ha dejado, sobre todo en culturas de Latinoamérica, algunas políticas de gobierno donde solo están enfocados en obtener beneficios personales y realmente muy pocos ejemplos donde ponemos la perspectiva de que somos importantes todos? Entonces, interesante también cómo a nivel empresa yo puedo activar esto. Cómo mi empresa va a adoptar una personalidad, una identidad, de tal manera que no solamente yo soy el beneficiado, sino que realmente aporto a la comunidad, aporto a que los demás les vaya bien y quito este ejemplo, que también hay varios, y no voy a mencionar nombres, donde es el empresario rico y la empresa pobre. El empresario rico que tiene todos los recursos para darse la gran vida y no necesariamente lo está compartiendo con sus empleados, no necesariamente lo está compartiendo con su empresa en temas de meter equipos adecuados, de invertir en tecnología, de invertir en infraestructura que haga sentir bien a todo el entorno que gira en relación a su modelo económico. Por supuesto que llegar a este nivel de conciencia no necesariamente implica eliminar a los demás. Yo puedo tener un rol de empresario donde me preocupo por los demás, activo mi conciencia naranja de estar generando ideas de cómo ampliar mi negocio o incluso poner otros negocios, y en determinado momento yo puedo sacar una conciencia azul donde yo necesite estructura u orden, o donde yo debo adoptar tal vez una conciencia roja donde yo adopto el rol de líder que marca a través de un ejercicio de poder cuáles son el rumbo que debe tomar mi organización hacia lo que yo quiero conseguir hacia adelante. Entonces, no limita estar en determinado nivel de conciencia el que yo pueda estar saltando en los niveles de conciencia de acuerdo a lo que yo necesite, pero si yo me quedo en uno en particular sin mirar a otro que pudiera estar arriba, pues justamente de manera inconsciente yo no me doy cuenta cuál es el que predomina y no me doy cuenta o no tengo una referencia de algún nivel de conciencia al que en un momento dado yo quiera evolucionar.
Y el último nivel de conciencia que Grace lo relaciona con el color turquesa tiene que ver con la conciencia holística. Y esta conciencia holística va mucho más orientada hacia las personas que realmente tienen un entendimiento profundo de sí mismos, que obviamente predomina mucho más la parte empática de los otros, porque de manera constante están buscando una armonía global y una armonía que tenga que ver con todos los aspectos de la vida y que realmente en su día a día, a cada momento, manifiesta que sus grandes ideales están en favor del mundo. Y creo que todos identificamos al personaje que está aquí en esta fotografía, porque realmente son personas que demostraron como Gandhi que tienen estos grandes ideales y que buscan obviamente un beneficio para el mundo, un tema de bienestar, un tema de felicidad. Y tienen la capacidad de adaptarse a los niveles de conciencia anteriores, de separarse tal vez de uno particular para poder estar sacando un máximo provecho de su personalidad y de su esencia en el mundo. Son personas que tienen alta sensibilidad y un conocimiento muy profundo de ellos mismos. Entonces, estos niveles de conciencia, si se dan cuenta, son una excelente herramienta para trabajar en nuestro ser. En la medida que primero yo me doy a la tarea de conocer quién soy, yo después puedo retar a quién, en quién yo me tengo que convertir para hacer frente a un futuro que yo pueda imaginar. Es decir, si llevamos este análisis hacia el mundo empresarial, en la medida que yo tenga visualizado a dónde quiero llevar mi empresa en los próximos años, hay una correlación fuerte entre que yo me pregunte y en qué tipo de líder me tengo que convertir para estar a la altura de donde quiero que esté mi empresa en el futuro. En qué tipo de persona me tengo que convertir para estar a la altura desde mi rol de empresario, donde yo quiero llevar mi empresa hacia el futuro. Entonces ya tenemos esa alternativa que nos da la teoría del espiral dinámico de Graves a través de los 8 niveles de conciencia. Y una vez que yo tengo claro quién soy, hacia dónde voy, por qué hago lo que hago y cuáles son los valores que me rigen, ya de manera sencilla, entre comillas, yo puedo ponerme a hacer. Las alternativas que yo les comparto en el tema de hacer tiene que ver con una propuesta que hace Jason Jordan en un libro que escribió que se llama Descifrando el Código de Ventas, que entre muchos conceptos él plantea algo interesante, donde él dice, ok, tú quieres planes para tener resultados, eso es tener. Los resultados se van a dar en la medida que tú tengas mucha claridad sobre las actividades que necesitas hacer alineado a objetivos SMART para que en la medida que los vayas cumpliendo, pues entonces si tengas una aspiración genuina para tener resultados. Y para que quede claro, voy a poner un ejemplo de la vida real. Todos seguramente queremos una vida más saludable, queremos tener buenos niveles de salud. Y las organizaciones mundiales de salud plantean que las causas principales por la cual en el mundo muchas personas no tenemos buena salud se da por 5 factores. Y estos 5 factores que todos conocemos no necesariamente estamos haciendo algo todos para que eso mejore. Estos 5 factores son ejercicio, son alimentación, son malos hábitos que tienen que ver con el consumo del alcohol, el consumo del tabaco y el quinto elemento es el estrés. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el tema del ROAN que Jason Jordan propone? Pues yo lo puedo ver de esta manera. En esta diapositiva estamos viendo cómo yo pretendo querer resultados a raíz de querer mejorar mis niveles de salud. Yo debería plantear objetivos y debería tener la capacidad de definir qué actividades me van a hacer que yo tenga los resultados que yo quiero. Y decíamos, en este caso yo tengo el ejercicio, la alimentación, fumar, alcohol y estrés, y deberías tener la capacidad de definir objetivos SMART, es decir, que sean específicos, medibles, alcanzables, realistas, con un horizonte de tiempo para que en la medida que los vaya cumpliendo yo pueda, en este caso, aspirar a tener que mejorar mi salud. ¿Cómo ponemos un poco más de nivel de detalle en este ejemplo? Bueno, pues para cada uno de esos elementos yo tendría que definir, por ejemplo, qué es ejercicio físico, qué actividad específica realmente se adecua a mi modo de vida y a preferencias, gustos, de tal manera que yo pueda desarrollar un hábito relacionado al ejercicio físico. Es decir,
decir, cada quien pudiera definir, para mi ejercicio físico, lo que yo quisiera hacer es correr o nadar o hacer ciclismo o subir y bajar escaleras, cada quien define. Pero en la medida que soy capaz de definir objetivos SMART, como por ejemplo, mira, el ejercicio que tú elijas, asegúrate de al menos estar invirtiendo 30 minutos al día entre una frecuencia cardíaca que tenga que ver con el 65 y 75% de acuerdo a tu edad. Aquellos que hacen ejercicio estoy seguros que me entendieron. Otro tipo de objetivos SMART pudiéramos poner para el ejemplo de la alimentación, necesitas hacer 5 comidas al día, ¿no crees? Y asegúrate de que no te vas a pasar de las 2000 kilocalorías. Obviamente esto se adapta a cada tipo de situación, se adapta a tipo de metabolismo de cada persona. Lo relevante aquí es que tengamos la capacidad de definir objetivos SMART, porque cuando yo lo defino de esta manera, ya mi reto es simplemente hacer que ese objetivo se cumpla. Y si se cumple en el tema de salud, sabemos que hay varias maneras de medir si estamos teniendo un impacto positivo o no. Por ejemplo, yo podría definir mi salud de acuerdo a mis niveles de presión arterial o a los niveles de triglicéridos, índices de masa corporal, capacidad pulmonar, colesterol, etcétera. Es decir, ya tengo posibilidad de medir y ver si realmente las actividades relevantes que yo he definido están siendo alineadas hacia un objetivo SMART y que como consecuencia de que vaya cumpliendo mis objetivos, realmente yo vaya teniendo resultados positivos que son los que yo espero. Pongamos otro ejemplo más en el mundo empresarial. En el mundo empresarial generalmente buscamos resultados que tienen que ver con utilidades, que tienen que ver con ventas, tal vez con volumen, que nos va a dar participación de mercado, satisfacción de clientes y en realidad los resultados que pudiéramos estar buscando son muchos. Aquí solamente estoy planteando algunos. Situémonos de manera particular en el tema de ventas que todos necesitamos. ¿Cuáles son las actividades que yo debería definir para mi equipo comercial para que pueda aspirar yo a tener mayores niveles de ventas? Pueden ser muchas. Pueden ser número de visitas, puede ser número de llamadas, puede ser envío de cotizaciones, puede ser cantidad de oportunidades donde yo tendré la oportunidad de demostrar mi producto o servicio. Puedo mandar correos electrónicos, puedo hacer posteos en redes sociales. Las posibilidades son muchas. ¿Qué tipo de objetivos yo debería plantear? Pues nuevamente aquellos SMART que ya expliqué previamente, y entonces el ejemplo real podría ser algo como esto. Mira, tú, integrante del equipo comercial, la actividad, y mientras más específicos seamos, es mucho mejor, asegúrate que tienes la posibilidad de hacer demostración del producto o servicio. Asegúrate de que te van a permitir tomar un video. Asegúrate que vas a tener testimoniales e incluso de que te van a firmar un documento, porque siempre debería estar alguien presente de aquí, quien está interesado en tu producto para que eventualmente te lo compre. Y tú, si haces esta actividad específica, es muy probable que en la medida que cumplas objetivos como los que planteo aquí, que tienen que ver con, tienes que hacer 5 visitas por día, tienes que hacer 3 demostraciones por semana, tienes que hacer 20 llamadas telefónicas de acuerdo a determinado tiempo. Ahí se activa el tema de objetivos SMART. Cuando yo soy capaz de un objetivo, tratar de responder estas preguntas de ¿es específico? Sí o no. ¿Es medible, ya sea de manera cualitativa o cuantitativa? Sí o no. ¿Realmente es algo que se pueda alcanzar o te estoy pidiendo algo que es totalmente descabellado y desde que vemos el objetivo nos espanta? ¿Realmente es retador? ¿Sí? ¿Me va a exigir sacar lo mejor de mí y a través del esfuerzo buscar un resultado? ¿Realmente es realista? ¿Es algo que relacionado a lo que decíamos hace rato se puede alcanzar? Y el horizonte de tiempo que siempre es importante en la definición de objetivos SMART. Es decir, si yo tengo la capacidad de definir de manera clara cuáles son mis actividades y yo tengo y desarrollo esta habilidad de estar definiendo objetivos SMART, pues es muy probable que en la medida que yo los vaya ejecutando, yo pueda alcanzar resultados como los del ejemplo de este tipo, donde yo puedo estar pretendiendo, necesito aumentar 30% mis ventas para los próximos 6 meses, que desde luego también es un objetivo SMART. Bien, entonces, habiendo dicho esto, vean qué relevante es esta ecuación porque ya nos da total sentido de por qué necesitamos hacer planes de acción anti-caos para nuestro negocio. Y decíamos, hacemos planes porque queremos tener resultados. Hacemos planes que sean ejecutables porque quiero tener resultados, pero hacer esos planes es mucho más sencillo
en la medida que yo tengo claro quién soy, en la medida que tengo claro hacia dónde quiero llevar a mi empresa y en la medida que tengo claro cuáles son los valores que yo tengo que respetar en mi hacer y como resultado de eso yo pueda llegar a tener. Y aquí justamente se activa un concepto relevante de que no nada más se quede un sueño mi plan, sino que realmente active este concepto de diligencia que plantea esta persona que se llama Steven Scott en un libro que le recomiendo bastante, que se llama Salomón, el hombre más rico que ya existió, y que literalmente viene esta definición de diligencia que les voy a leer para que analicemos realmente el poder que tiene desarrollar estabilidad para asegurarme que mis planes no se queden en un sueño y que realmente los pueda capitalizar. Dice esta definición: diligencia es una habilidad adquirida que combina persistencia creativa, esfuerzo inteligente, planeado y ejecutado de forma honesta, sin atrasos y con competencia y eficacia, de modo a alcanzar un resultado puro y dentro de los más altos niveles de exigencia. Fíjense qué poderosa y cuántos conceptos incluye esta definición y que tiene que ver con sí, querer dar resultados, pero en la medida que desarrollas esta habilidad de ser diligente para hacer de manera excepcional lo que tú te planteaste en algún principio. Bien, amigos, hay varios libros que les recomiendo que podamos leer. Algunos de ellos yo los mencioné durante el transcurso de esta situación. Cuando hablamos de la teoría de Grace, ahí está su libro que se llama The Never Ending Quest. Cuando hablábamos de activar esta conciencia de instinto de supervivencia, nos da una muy buena referencia a Yuval Harari a través de su libro Sapiens. Y cuando activamos nuestros niveles de conciencia tribal, es decir, pertenecer a un grupo, hay información muy relevante que nos plantea David Bruce en su libro Animal Social. Cuando hablamos del tema del coronavirus, definitivamente hacemos relación a lo que nos plantea Nicolás Taleb en su libro del mismo nombre, que tiene que ver con aquellos sucesos que no necesariamente se pueden predecir y que tienen un gran impacto, ya sea a favor o en contra, en el mundo. Y otras posibilidades, porque estamos seguros que el coronavirus lo vamos a superar, ya estamos más cerca del final que del principio. Sin embargo, vendrán otras pandemias y vendrán otras situaciones que pueden llegar a colapsar el mundo de diferente manera, con diferentes impactos, y justamente John Castin nos habla de esto en su libro El colapso de todo. Y bueno, las demás referencias, creo que siempre vale la pena estar dedicando el tiempo que sea necesario para irnos autoformando, para ir sacando reflexiones a través del aprendizaje que pudiéramos hacer a través de libros, y recordarles que en la comunidad de Action Code nosotros tenemos de manera simultánea y a nivel global diferentes libros de lectura donde nos reunimos grupos de empresarios para justamente estar promoviendo el tema de reflexión y aprendizaje grupal en situaciones como la que todos hemos pasado, que tienen que ver con cuando nos reunimos con familia y amigos y cada quien sale el tema de alguna película que cada quien vio en su momento, y que a través de las reflexiones y percepciones o aprendizajes que pudieron haber tenido los otros, realmente nos damos cuenta de que yo no me di cuenta de esto, yo no lo había visto de esta manera, tienes razón en esta escena, y empezamos a hacer sin un tema de que tú ganas, tú pierdes, tu argumento es mejor que el mío, no, sino que fomentamos una reflexión grupal y hacemos aprendizajes también en grupo, con la enorme ventaja de que esos aprendizajes ya cada quien toma la decisión de en qué momento puede aplicarlos en cada una de sus empresas. Y con esto yo termino. Si tienen preguntas, por favor, les voy a compartir mi teléfono, que es de la Ciudad de México. Sabemos que la hora internacional sería 52 y el número específico es 55 80 09 4910. O si quieren dejar preguntas sobre la publicación de este video, pues también con mucho gusto, sí tengo la posibilidad de ayudarles a profundizar un poquito más del tema o tratar de aclarar alguna cosa que posiblemente no haya quedado clara del todo. Sigo en la mejor disposición de poderles estarles compartiendo este contenido, y pues me despido de ustedes. Es todo por hoy. Esperamos verles en el siguiente video. Espero de manera sincera que el contenido compartido haya sido de labor para ustedes y que realmente esto haya servido para activar algún tipo de acción que a nivel particular cada quien definirá qué es. Es decir, el reto y la invitación que les hago es que esto no se quede en una clase, que no se quede en un video más con
temas relevantes o no, sino que a través de la reflexión de lo que les compartí el día de hoy, cada quien toma la decisión de empezar algo diferente, de empezar a hacer algo diferente en sus negocios a través del conocimiento compartido el día de hoy. Eso es lo que a mí de manera particular me daría gran gusto que esto sea realmente un disparador para tratar de implementar una nueva estrategia en el negocio, para tratar de activar un tipo nivel de conciencia o para tomar la decisión de tal vez empezar a leer o profundizar más sobre algunas de las lecturas que yo les he compartido el día de hoy. Nos vemos pronto, nos vemos en el siguiente video y sigamos viendo hacia adelante. Muchas gracias.